primero agradecerte, Jaime, la entrevista para vosotros. Hombre, a vosotros. Y siempre preguntamos, pues para que la gente también que ve las entrevistas sepa quién es la persona efectivamente que estamos entrevistando en este caso, Jaime Pastor. Bueno, soy Jaime Pastor, soy profesor de Ciencia Política de la UNED, aunque ya jubilado desde hace 2 años. Y bueno, pues tengo una larga trayectoria de actividad, militancia política, ¿no? Desde la universidad a partir del año 64-65, que estudié en la Universidad de Madrid, políticas, hice periodismo también en aquel entonces, y milité pues, en las organizaciones estudiantiles que había entonces, luego a partir del 66 en el Frente de Liberación Popular, que era una organización que tenía ya una historia previa, prácticamente a partir del 57, pero que en esa etapa en la que yo ingresé, pues de alguna manera era una nueva generación ya guevarista, para entendernos, ¿no? Una seña de identidad importante era que esa identificación con la Revolución Cubana y con el Che Guevara, y bueno, pues luego después del 68 entró en crisis el Frente de Liberación Popular, y ahí ya pues una parte de esa organización luego construimos la Liga Comunista Revolucionaria, una organización vinculada a la Cuarta Internacional, que en aquel momento pues la persona más representativa era el economista Ernest Mandel, y en Francia tenía un peso importante con personas en aquel momento pues, que salían del 68, como Alain Krivine, Daniel Ben Said, ¿no? Y luego, pues bueno, también sufrí la represión, estuve exiliado 4 años en Francia, del año 69 al 73, volví clandestino del año 73 al verano del 76, me pude acoger a la amnistía parcial anterior a la ley de amnistía, y ya en septiembre del 76 ya volví legalmente, ¿no? Y luego, bueno, pues he sido dirigente de la LCR hasta su disolución en el año 93, bueno, en el 91, que se fusionó con el Movimiento Comunista, una organización de origen maoísta, pero luego nos separamos de mutuo acuerdo y entramos en la Izquierda Unida, como constituimos dentro de Izquierda Unida una corriente, espacio alternativo, de alguna manera que su seña de identidad eran pues, el rojo, el verde y el violeta, ¿no? como elementos diferenciales, aunque también los asumía desde nuestro punto de vista no suficientemente Izquierda Unida. Y luego ya en 2008, pues ya ante las expectativas frustradas desde nuestro punto de vista de lo que estaba dando de sí Izquierda Unida, decidimos construir Izquierda Anticapitalista, ¿no? Con una nueva capa de jóvenes procedentes del movimiento antiglobalización, que a partir del 99, ¿no? pues con Venecia, con todas las movilizaciones antiglobalización, pues se incorpora a la organización, y luego pues también formamos parte del grupo fundador de Podemos en enero de 2014. Y luego, bueno, pues también hemos seguido en Podemos, en una posición cada vez más crítica, y actualmente pues estamos en un periodo también de reflexión y de reorientación de qué hacer en el proceso de reconstrucción, digamos, de la izquierda dentro y fuera de Podemos, ¿no? en una realidad plurinacional como la española tan diversa. Pero bueno, yo particularmente desde enero de 2014 pasé a ser editor principal de la revista Viento Sur, ¿no? Y bueno, en resumen, esto sería lo más relevante, ¿no?
una vida con mucho tejido, desde luego, con mucha construcción y desde luego con una mirada y un horizonte, ¿no? Desde esa mirada y desde ese horizonte, los tiempos actuales son tiempos convulsos, mundialmente hablando, y en el territorio español, en el Estado español también. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Bueno, pues efectivamente, yo creo que a partir de 2008 hemos entrado en una nueva época o un cambio de época, ¿no? Porque se ha constatado de alguna manera el fracaso del neoliberalismo como proyecto capaz de sentar las bases de una estabilidad política y social del capitalismo, ¿no? Porque ha ido imponiendo ya una versión cada vez más dura, más autoritaria, más austeritaria del neoliberalismo, y eso le ha generado una crisis de legitimidad social y política importante en muchas partes del mundo. Es decir, lo que aparecía, ahora que recordamos, ¿no?, el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, pues como el triunfo del capitalismo neoliberal, por ahora se está viendo que fue una huida hacia adelante y que también generó frustración de expectativas en los pueblos del este que se agarraron a esa distopía neoliberal, ¿no? Entonces hoy aparece como una distopía, pero claro, la gran tragedia es que esa crisis de legitimidad del neoliberalismo pues se encuentra con una enorme debilidad de la izquierda alternativa, anticapitalista, internacionalista, para ofrecer un proyecto con suficiente credibilidad y unas herramientas, no solo políticas, sino sindicales, organizativas, capaces de asestar una derrota a ese neoliberalismo, y en un contexto también de agravación de la crisis climática, ¿no? Es decir, que como estamos viendo que no es un capitalismo solo más explotador de la fuerza de trabajo, con mayor voluntad de despojo de bienes comunes a los pueblos, sino también con una capacidad de depredación del planeta que pone en riesgo el futuro de la vida en este planeta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay razones muy poderosas para impugnar el capitalismo, y claro, eso explica que ahora entremos en esta fase de revueltas populares en muchas partes del mundo, en algunas, más complejas, pero en todo caso, desde luego, quizás Chile sea la manifestación más patente, ¿no?, del fracaso del neoliberalismo, porque fue allí precisamente el primer laboratorio a partir del golpe de Pinochet, ¿no? Y ahí ahora vemos, pues eso, no solo una nueva generación, sino una nueva generación que conecta con otros sectores populares para desafiar lo que ha sido ese neoliberalismo y lo que fue una falsa transición, porque claro, están cuestionando la Constitución de 1980, que fue dictada e impuesta por Pinochet, ¿no? Claro, que es una versión incluso más dura de transición que tuvimos aquí, ¿no? Es decir, que yo, como soy politólogo, pues claro, pues había colegas que presentaban la transición chilena también como ejemplo, ¿no?, de consenso, pero claro, habría sido un consenso en torno a las líneas rojas y los límites que había impuesto el ejército con Pinochet al frente, ¿no? Ahí, por no dejarlo pasar, hay un paralelismo. ¿Tú lo ves claro, ese paralelismo entre Chile, esa transición que hubo del dictador a la pseudodemocracia llamada democracia, aquí también, después de una dictadura, esa transición, y que nos ha deparado en este... Sí, claro, o sea, claro, aquí la transición fue del 76 al 82, ¿no? Allí fue pues mucho más limitado, ¿no?, el proceso, y claro, luego cuando llegó el 89 pues tampoco se atrevieron las fuerzas que no procedían de la dictadura
a cuestionar ese consenso. Por lo tanto, yo digo que hay paralelismos en lo que es, digamos, transiciones intransitivas, ¿no? Es decir, transacciones completamente asimétricas en las que, a cambio de un reconocimiento de una serie de libertades políticas y de unas instituciones demoliberales, a cambio de eso se marcan unas barreras intocables, en el caso de Chile mucho más evidentes, porque era prácticamente el papel del ejército como vigilante principal de lo que podían pactar los partidos políticos, ¿no? Y en el caso español, pues claro, sabemos que el ejército jugó un papel en dictar determinados artículos clave de la Constitución. Sabemos que aquí hubo esa continuidad de la monarquía designada por Franco, y claro, luego también pues lo que significó la amnistía, ¿no? La falsa amnistía, es decir, que no hubo un proceso de depuración y de exigencia de responsabilidad por los crímenes del franquismo, ¿no? Con lo cual, claro, pues los enclaves autoritarios, ¿no? Que es un término que empleaba justamente un sociólogo chileno, Manuel Antonio Garretón, ¿no? Pues incluso el término enclaves puede ser blando, ¿no? Pero sí que hay que señalar que, claro, que en las instituciones, en los actores políticos, en la cultura política que se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años, en la falta de una cultura democrática antifranquista en nuestro caso, o antifascista en el caso chileno, pues claro, todo eso explica pues, que han sido demorduras, ¿no? Democraduras, y que cuando se ha cuestionado ese sistema, pues normalmente se recurre a la fuerza, como está pasando en Chile, como ha pasado en Chile, con un fracaso total, ¿no? Enviando el ejército, y como está pasando en Cataluña, salvando las distancias, ¿no? Claro, salvando las distancias, sin embargo, tenemos un pueblo, tú escribiste un libro, ¿no? Cataluña quiere decidir. Quiere decidir, sí. Quiere decidir, justamente hablando de... Hay un origen, ¿no? Esa memoria de la que dices, que obviamente esa falta de cultura, de memoria de lo que ha sido el fascismo, ¿no? De todo eso ha generado vacíos. ¿Podrías explicar un poco? Cataluña tiene razones para... O sea, mucha gente sigue pensando, o piensa a día de hoy, o no sabe, porque no han enseñado, que Cataluña, ¿qué está pidiendo? Pero es una lucha histórica. Sí, claro, ¿no? En el caso español el problema es ese, que históricamente el proceso de construcción del Estado-Nación español ha sido un proceso frustrado. Es decir, porque claro, fue hegemonizado por una oligarquía terrateniente, conservadora, nacional católica, con una monarquía borbónica, ni siquiera una monarquía, digamos, austracista, que fue la primera fase anterior, ¿no? A la borbónica, y claro, ha sido siempre un nacionalismo, además de un imperio, ¿no? Que ha ido sufriendo derrota tras derrota en América Latina, llegando a la del 98 con Cuba y Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Y claro, a partir de 98 es cuando se convierte en un nacionalismo español que ya su principal enemigo es el enemigo interno. Y es el catalán, es decir, ya entonces, ¿no? Es decir, que lo que hay es siempre un cuestionamiento por parte de un amplio sector de Cataluña de ese nacionalismo oligárquico castellano, pero bueno, Castilla también sufrió ese tipo de nacionalismo. Es decir, la primera rebelión fue la de los comuneros, ¿no? Es decir, en 1521, ¿no? Por lo tanto, es ese tipo de nacionalismo español que tiene su origen, obviamente, en 1492, como punto de partida con lo que fue la limpieza de sangre, ¿no? Con los árabes, los judíos y también el
pueblo gitano, ¿no? Ha sido un nacionalismo muy etnicista, muy excluyente, que nunca supo ni siquiera integrar, digamos, la diversidad cultural y étnica española, ¿no? Entonces, claro, eso explica cómo lo que en el siglo XIX eran fundamentalmente regionalismos, ¿no? En la periferia, ligados también al tipo de desarrollo del capitalismo español, ¿no? Que se había desarrollado más en Cataluña, el País Vasco y Asturias que en el centro. Es decir, ese tipo de regionalismo a finales del siglo, ante ese fracaso, esa conciencia del fracaso que representan los regeneracionistas del 98, como Joaquín Costa y otros, pues se transforma en nacionalismo, ¿no? Es decir, en un movimiento nacional que además, claro, pues tiene un ala pactista con el Estado español, siempre la ha tenido, la tuvo con Cambó y llegó a tenerla incluso con Jordi Pujol en la última etapa, ¿no? Pero siempre ha tenido también un ala, digamos, que ha querido ir mucho más allá de buscar pactos interélites, ¿no? Y que ha reivindicado su derecho a la autodeterminación, y eso es lo que empieza a manifestándose en distintos momentos de la historia del siglo XX, en 1918, y claro, sobre todo, bueno, en 1923, cuando se alían con gallegos y catalanes, también con un manifiesto común, y claro, con la República, recordando que en la primera proclamación de la República es en Barcelona y también en Éibar, ¿no? Pero que proclaman la República, pero con una vocación federal, ¿no? Una vocación de federación. Y claro, ¿qué ocurre? Que es inmediatamente también bloqueada por el nuevo gobierno republicano, ¿no? Entonces ya se vive ahí la crisis de 1934, cuando ha subido al gobierno la CEDA, es decir, un gobierno un partido, vamos, con Gil Robles, que tiene su modelo al fascismo austríaco, ¿no? Y frente a eso hay una revuelta, una proclamación de la República, que también tropieza con la represión, ¿no? Es decir, que hubo varias intervenciones militares antes también en el siglo XIX, pero la de 34 fue muy brutal porque además coincidió con la represión contra la Comuna de Asturias en octubre, ¿no? Entonces, claro, si damos el salto recorrido, pues claro, luego llegamos a la transición, en la que hubo esa fórmula ambigua de reconocer nacionalidades en el artículo 2 de la Constitución, pero claro, después de haber proclamado la indivisibilidad e indisolubilidad de la nación española, algo completamente anormal en cualquier constitución con esos términos, porque es verdad que indivisibilidad se habla en algunas constituciones, pero esa repetición permanente, el papel del ejército en la defensa de la integridad territorial interna y otros artículos, pues dejaba claro que se imponía un nacionalismo español que permitía cierta autonomía, pero no más allá, a pesar de que habían reconocido la institución republicana de la Generalitat con la Vuelta de Tarradías. Entonces, claro, eso explica que en aquel momento la Constitución sí tuvo en Cataluña un amplio apoyo, pero más por las expectativas, que luego se demostró que fueron ilusiones, que generó ese reconocimiento de la Generalitat y ese camino a la autonomía. Pero claro, para una gran parte de la población catalana eso era visto como un paso en el camino hacia la autodeterminación. Pero claro, luego se vieron que ese artículo y esa Constitución no era el punto de partida, sino el punto de llegada. Es decir, se marcaban ya los topes, las líneas rojas que no podían sobrepasar los demás partidos, como se vio con la monarquía, con la unidad de España, ¿no? Con la simbología, con los lugares de memoria, es decir, la ley de amnistía
que perdonaba todos los crímenes del franquismo, ¿no? Entonces, claro, yo digo que en ese marco luego pues se llegó en 2006 al Estatuto de Autonomía, que era un proyecto que buscaba una lectura, digamos, federalizante de la Constitución, pero que también se topó con el Tribunal Constitucional y con el recurso del Partido Popular ante él, ¿no? Entonces, claro, puede decir que el salto de un catalanismo federalista a un independentismo, e incluso más allá además del independentismo, a sectores soberanistas o autodeterministas, se da sobre todo con la sentencia del Estatut bueno, porque evidentemente cuestiona, impugna y anula referentes claros de esa voluntad de una mayoría de la sociedad catalana de ser reconocida como sujeto político con derecho a decidir, ¿no? Y claro, lo que vimos el 1 de octubre de 2017 fue esa voluntad desobediente frente al régimen actual de querer ejercer ese derecho a la autodeterminación. Es verdad que no ha llegado a contar con una mayoría de votos de la sociedad catalana, pero claro, si hay 2 millones y pico de personas que participan en un referéndum ilegal, considerado ilegal, ¿cuánta gente más no habría participado en un referéndum con todas las garantías, ¿no? Sin embargo, se sigue manteniendo esa disputa de no querer que haya un referéndum, ¿no?, en Cataluña. Desde el gobierno, incluso con el nuevo pacto, va a ser muy difícil que eso se lleve a término. No sé qué piensas acerca de... Sí, claro, ¿no? El pacto que han firmado Unidas Podemos y el Partido Socialista justamente está lleno de generalidades, salvo precisamente en puntos como el noveno dedicado a Cataluña, que tiene un lenguaje que podrían firmar Ciudadanos el Partido Popular, porque reduce el conflicto a un problema de convivencia entre catalanes, ¿no? Y claro, como bien han dicho muchos de soberanistas catalanes, mayor problema de convivencia desde luego es que haya 52 diputados y diputadas de Vox en el Parlamento español, ¿no? Ese ascenso de la extrema derecha, ¿no? Y además, claro, lo hemos vivido, hemos visto la sentencia contra dirigentes políticos y sociales del Procés, que claro, que está provocando un cuestionamiento desde el ámbito jurídico y judicial europeo, porque claro, pues se puede considerar que sí hubo ejercicios de desobediencia civil e institucional, pero desde luego considerar sedición, ¿no?, emplear el delito de sedición como alzamiento público tumultuario, en fin, es algo que desde luego no tiene ninguna base jurídica y por lo tanto ha sido un juicio político, ¿no? Es decir, porque además ni siquiera están cuestionando cosas de en el Parlamento, lo que están cuestionando es las jornadas del 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre, es decir, están cuestionando una movilización popular, ¿no? Por lo tanto, lo que hay detrás de la sentencia es una voluntad de criminalizar el disenso político y el derecho a la protesta, ¿no?, como se está viendo. Y esto es particularmente escandaloso en los dirigentes sociales, ¿no?, en los dos Jordis, porque claro, ellos fueron protagonistas de una movilización en la que no hubo violencia y que además ellos trataron de garantizar que se desarrollara de la forma completamente pacífica, ¿no? Por lo tanto, ya digo, no, sigue habiendo una falta de alternativas frente a esa demanda de referéndum y a esa opción de independencia, ¿no?, a diferencia de lo que ha pasado en Canadá o de lo que ha pasado en Gran Bretaña, ¿no? Has dicho una palabra antes, plurinacionalidad. Creo que aquí falta mucho camino, ¿no?, para poder llegar a hablar de un Estado plurinacional cuando la realidad es plurinacional. Sí, claro, lo hemos visto ahora con los premios que han dado a Bernardo Achaga
y a Joan Margarit, ¿no? Que habría que preguntarse cuánta gente fuera del País Vasco y de Cataluña conoce a estos escritores, ¿no? Porque claro, en las televisiones públicas de ámbito estatal, bueno, de Bernardo Atxaga quizás algo sí, ¿no? Pero de Joan Margarit yo no recuerdo que se le haya dado a conocer, ¿no? Es decir, que es un ejemplo de que no solo no hay un reconocimiento de la realidad plurinacional tozuda que existe, ¿no? Sino de la pluriculturalidad, ¿no? Es decir, no hay una difusión de programas en catalán o en vasco, o programas sobre la historia de Cataluña en el País Vasco, en televisiones públicas, en la televisión pública estatal, ¿no? De su literatura, de sus obras, ¿no? Y claro, pues eso es un déficit enorme, ¿no? Cuando la Constitución habla de cooficialidad, ¿no? Incluso no habla de español, habla de castellano, ¿no? Pues, es decir, si dicen que son españoles, que no son otra nación, pues claro, pues entonces deberían considerar que el catalán, el vasco o el gallego son lenguas españolas, ¿no? Pero ni siquiera en ese nacionalismo español dominante se las considera de facto como tales, ¿no? Entonces, claro, como máximo, y lo que pasó en Pedro Sánchez en un momento, o como pasa a veces en dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida, a veces hablan de plurinacionalidad, pero claro, siempre considerando que son naciones culturales, no naciones políticas, ¿no? En cambio, lo que yo creo que estamos viendo, y se refleja incluso en las elecciones generales, es que no solo son realidades culturales diferentes, sino que también son realidades nacionales diferentes, ¿no? Es verdad que hay mucha gente en esas comunidades que se siente también española, pero es que precisamente frente al trato que reciben por parte del Estado español, también mucha gente que se considera catalana y española quiere decidir, incluso se considera independentista, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que o sea, lo lógico sería buscar una solución que permitiera recuperar el federalismo en su sentido etimológico original, que era el pacto entre iguales previo al modelo de Estado que se quisiera pactar, ¿no? Por lo tanto, que se pueda permitir que en Cataluña o el País Vasco, que es donde hay una demanda importante, sobre todo en Cataluña, pues bueno, pues se puede decidir si quieren la independencia, si quieren un pacto federal o un pacto confederal, ¿no? Es decir, que eso, mientras tanto, vamos a vivir en un déficit estructural de legitimidad, no solo del régimen, sino de este Estado, en Cataluña, desde luego, y en el País Vasco y en otras partes en los próximos años, ¿no? Está demostrado que, claro, no solo la derecha española, sino también una parte importante del Partido Socialista, se ha socializado en esa idea de nacionalismo español bueno, que es verdad que no es el mismo que el del franquismo, pero que no ha roto sus ataduras con ese nacionalismo franquista. Lo vemos con conflictos en torno precisamente a símbolos y a lugares de memoria, ¿no? Como hemos visto con el Valle de los Caídos o como sigue pasando con la bandera, ¿no? Es decir, que las nuevas generaciones, bueno, no tienen memoria y, bueno, muchas de ellas, pues sí, no cuestionan la bandera, pero claro, eso es por falta de memoria, porque es evidente que esa bandera oficial no es reconocida como suya por una parte importante de la población española e incluso, pero vamos, sobre todo catalana y vasca, pero vamos, no olvidemos que hay un movimiento republicano que está de alguna manera creciendo en los últimos años y que, bueno, recuerda también que se impuso una bandera en contra de lo que era la bandera legal de la Segunda República, ¿no? El tema territorial yo creo que marca el panorama político y es muy difícil desligar cualquier cuestión de esta cuestión fundamental, ¿no? Pero más allá de la cuestión territorial, ¿no? Este pacto de gobierno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué cabe esperar?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que desgraciadamente no se puede esperar mucho, ¿no? Es decir, porque claro, llega en un momento en el que el aliento del 15M se agotó. Por supuesto, hay, y eso en Madrid lo comprobamos, hay muchos hijos e hijas del 15M, ¿no? Es decir, hay mucho más tejido asociativo, activista, que antes del 15M, sobre todo en nuevas generaciones, ¿no? Pero es obvio que no nos encontramos en un ascenso de la movilización social, en un ciclo de ascenso, ¿no? Luego, claro, no se ha logrado tampoco sintonizar con la revuelta catalana, ¿no? Es decir, que no ha habido esa confluencia porque sigue pensando también en una parte importante de la izquierda española y de los movimientos sociales, lo que señalaba antes, ¿no? Es decir, que no se entiende que aunque se pueda tener diferencias con una parte importante del movimiento soberanista catalán, porque obviamente hay partidos de derecha, hay partidos neoliberales, es un movimiento plural, ¿no? Interclasista en cierto modo, ¿no? Pero es evidente que ese movimiento impugna el régimen del 78 y en particular también la monarquía, ¿no? Por lo tanto, debería haber sido visto como suyo, ¿no? Por parte de esa izquierda española, ¿no? Pero hay o bien la reacción españolista de una parte de esa izquierda o bien la nihilista, diríamos, ¿no? Es decir, la indiferente frente a lo que ha pasado. Hay un cambio de actitud con lo que ha significado la sentencia, porque importantes plataformas sociales, como la plataforma afectada por las hipotecas o Ecologistas en Acción, han visto que con esa definición tan amplia de sedición, están cuestionando el derecho a la protesta, el derecho a manifestación, el derecho a reunión, el derecho a la libertad de expresión y a la desobediencia civil en general, que es lo que practican fundamentalmente la PA, ¿no? Y que por lo tanto también puede ir en el futuro contra ellos, ¿no? Ahí yo creo que puede haber una confluencia, pero desde luego, ya digo, no es suficiente como para pensar que este pacto vaya a verse presionado por un movimiento a su izquierda capaz de forzarle a ir más allá de ese pacto que es muy tímido, muy moderado y que en temas como el catalán o en la política económica y social bueno, pues no cuestiona el statu quo, es decir, que hemos visto que también acepta el llamado equilibrio presupuestario, que es un eufemismo para definir lo que son el tope de gasto y lo que es el plan de estabilidad de la eurozona, ¿no? Y de la Unión Europea en general. Por lo tanto, en lo que es el núcleo duro de la política, que es la política económica y social y la cuestión catalana, no cabe tener muchas esperanzas en este gobierno, ¿no? Y por lo tanto, bueno, puede haber algunos cambios en terreno cultural o en algunas medidas digo, más simbólicas, digamos, que no cuesten dinero, para entendernos, ¿no? No olvidemos que ya Pedro Sánchez en su última etapa de la campaña dio un giro a la derecha más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en todo caso, obviamente, hay mucha gente que respira con alivio porque no se da por ahora el pacto del PSOE con el Partido Popular, pero no hay que descartar, primero, que la investidura se produzca, o sea, no hay que descartar que no se produzca la investidura, es decir, porque va a depender mucho de Esquerra Republicana de Cataluña y ahora no puede darle el voto gratis, ¿no? Y luego, obviamente, una cosa será la investidura y otra será gobernar. Y entonces ahí es donde
es posible que Pedro Sánchez busque pactos de Estado con el Partido Popular y con Ciudadanos, ¿no? Es decir, que está la cosa muy abierta todavía, pero creo que no se puede tener mucha ilusión con este gobierno y que lo que habrá que hacer será bueno, volver a la calle, volver a construir tejido asociativo bueno, apoyar lo que pueda hacer de positivo este gobierno, que ya digo que será poco, y bueno, movilizarse en contra cuando sea necesario, ¿no? Habrá que emular a esos pueblos, si retomamos con el principio de América Latina, que se están rebelando, ¿no? Cuando los gobiernos no hay voluntad política para cambiar las cosas, pues será la voluntad popular la que tenga que manifestarse. ¿Cómo ves, qué lectura haces de lo que está pasando concretamente en América Latina, ¿no? Ese Chile, ese Ecuador, ese estado, esa vuelta de golpes de Estado, y con qué carácter, ¿no? Con qué características. Claro, sí, no, ahí claro, es complicado y vosotros conocéis más, ¿no? Pero yo diría claro, que veíamos que ya estaba declinando de alguna manera el ciclo de gobiernos más o menos progresistas con la crisis que se estaba dando en Venezuela, con Ecuador, veíamos que Bolivia resistía y por otro lado veíamos también Chile, ¿no? Como que Piñera le definía el oasis, ¿no? Por lo tanto, hemos visto que sí había ese declive, pero la recuperación del control por parte del imperialismo estadounidense y de las derechas y de las oligarquías respectivas en América Latina no iba a ser tan fácil, ¿no? Es decir, que Macri en Argentina, ¿no? Es decir, que ha sido derrotado también, es decir, que había ese proceso de que sí que podía ganar la derecha, con Brasil, con Bolsonaro, ¿no? Pero una cosa era ganar elecciones y otra cosa lograr la estabilidad política dentro de esos respectivos países, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que estamos viendo es una capacidad reactiva, ¿no? de los pueblos frente a esa ofensiva derechista, ultraderechista en más de un caso, como estaba hablando en Bolsonaro y como estamos viendo ahora en Bolivia, y además eso, el oasis ya ha pasado al olvido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la gran esperanza es que, bueno, pues que haya una nueva ola de revueltas populares. Claro que se puede hablar también de Centroamérica, ¿no? Es decir, que también conocéis, ¿no? Es decir, que hay casos particulares, ¿no? El de Nicaragua es más cuestionable porque ahí hay más complejidad, ¿no? Pero desde luego en Bolivia, pues evidentemente ha podido cometer errores Evo Morales, pero está claro que quienes están hegemonizando el golpe de Estado pues son gente pues, ligadas a la oligarquía y además a un racismo blanco brutal y fundamentalista, ¿no? Que un teólogo español, ¿no? Juan José Tamayo, aplicaba el término de cristofascismo, ¿no? O cristoneofascismo, ¿no? Lo que estaba viendo en Bolsonaro, pero yo creo que es aplicable también a la presidenta interina, la ilegal la presidenta interina boliviana, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que es importante ver eso, tener esperanzas en que estas revueltas populares bueno, pues cobren más fuerza, se dé un proceso de autoorganización. Estamos viendo cómo en Chile vuelve también esa idea fuerza de un proceso constituyente alternativo al que quieren, al que han anunciado, ¿no? desde el Parlamento chileno, ¿no? Es decir, que esa idea de proceso constituyente que ya se dio en el ciclo de los gobiernos venezolano,
ecuatoriano-boliviano, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues hay pues, lucha de clases, hay sociedades divididas, sociedades polarizadas, y desde luego esperemos que en los próximos años pues, se pueda no solo frenar, sino abrir un ciclo de gobiernos alternativos a esta ola ofensiva reaccionaria, ¿no? Sí, ahí justamente lo del ciclo de gobiernos progresistas que venían en decadencia, también parece como que el ciclo neoliberal, ¿no? Que es tomado ya no tiene mucha durabilidad. O sea, que cada vez son más cortos estos ciclos, ¿no? Quizás pueda esto hacer que la fuerza, la fuerza militar, se vuelva a posicionar, quizás. Exactamente, sí, ahí está. Es decir, que de nuevo, precisamente por el estrecho margen de concesiones, ¿no?, que tienen, lo hemos visto con Macri, ¿no?, es decir, que con el Fondo Monetario Internacional enseguida ha tratado de salir adelante, pero ni siquiera con eso. Es decir, que dado el margen, el estrecho margen económico-social que tienen estos gobiernos neoliberales ante pues, la enorme crisis del modelo capitalista, extractivista y depredador por el que han optado, pues sí, el riesgo es ese, que vuelvan los golpes de Estado militares a la vieja usanza, ¿no? Que lo hemos visto ahora con Bolivia, a pesar de los cambios que había introducido Evo Morales, ¿no? Esa impunidad con la que quiere intervenir ahora el ejército contra la mayoría del pueblo boliviano, ¿no? Entonces sí, obviamente, porque claro, en Europa vimos el caso de Grecia, en el que, bueno, pues bastó con el chantaje del Eurogrupo y del Banco Central Europeo, ¿no? Parecía que con los golpes financieros eran golpes blandos que podían bastar, pero claro, en América Latina, pues sí, ante estas revueltas populares el riesgo es la fuerza, aunque claro, en el caso chileno sí hemos visto que ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Por lo tanto, por eso han tenido que responder con esa promesa de reforma de la Constitución de Pinochet, pero claro, una reforma que dado el peso de los partidos del régimen actual, bueno, pues no parece que se pueda tener muchas ilusiones, ¿no? Por lo tanto, es lógico que desde abajo, desde estas organizaciones de la revuelta popular que se están conformando, apuesten por un proyecto alternativo de proceso constituyente popular, claro. Se muestran como muy complicadas las transformaciones sociales. Incluso tomamos, no sé, Guevara lo diría, ¿no? Retomamos la idea vista, parece que no se llegan a hacer los cambios radicales que se deberían hacer cuando se podrían hacer, o es que no se podrían hacer. Bueno, se pueden hacer. El problema es que es verdad que la globalización neoliberal, es decir, la interdependencia económica en distintas partes del mundo, ¿no?, que se ha generado, pues claro, eso hace que de alguna manera la situación no sea la misma que antes de los años 80, ¿no? Es decir, que el efecto mariposa, ¿no?, o el efecto contagio de una crisis política en un país, pues se da inmediatamente en el plano económico, en el plano social y en el plano político, ¿no? Por lo tanto, yo creo que quizás ahora más que nunca el socialismo en un solo país no es imposible, ¿no? Es decir, que ahí está la gran carencia también, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una conciencia cada vez más clara de que las luchas son globales, que los enemigos son comunes, pero claro, la enorme adaptación que ha tenido la izquierda mayoritaria al neoliberalismo a lo largo de las décadas anteriores, incluidos la mayoría de los que eran partidos comunistas, pues ha dejado huérfana de internacionalismo a la gran mayoría de los pueblos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que digamos, lograr una correlación de fuerzas
suficientemente potente, ¿no?, como para poder contrarrestar la estrategia contrarrevolucionaria enemiga, significa desde luego buscar alianzas entre los pueblos, que bueno, pues que ya digo, que por lo menos hagan ver que el recurso a la fuerza sería también un fracaso para ellos, ¿no? Es decir, que eso es lo que pasa con Cataluña, que no ha tenido un apoyo más allá de Cataluña para sus demandas, en lo que está pasando en América Latina. Sí, cada lucha se ve limitada a un marco nacional estatal, ¿no? Por lo tanto, yo creo, claro, que en América Latina pues sí ha habido el ALBA, ha habido proyectos de coordinación entre distintos pueblos, incluso con proyectos económicos alternativos, pero no es fácil. Por lo tanto, yo creo que sí hay que pensar en estrategias de resistencia, ¿no?, a pesar de las derrotas. Por ejemplo, en América Latina, como bien sabes, pues claro, el peso de la economía informal es enorme, ¿no? Es decir, que por lo tanto yo creo que es algo que también hemos subestimado la izquierda política en el pasado, ¿no? Es decir, que en ese contexto además de expulsión del mercado de trabajo de cada vez mayores capas de la población, pues tenemos que pensar en lo que, bueno, un historiador británico, ¿no?, Edward Thompson, llamaba la economía moral de la multitud, ¿no?, lo que llamamos economía popular. Es decir, que tenemos que pensar en una estrategia de contrapoderes, ¿no?, contrapoderes populares, que también se apoyen en esa economía popular alternativa, que por supuesto reconstruyan un nuevo tipo de sindicalismo, un sindicalismo social, más basado en los barrios que en los centros de trabajo, ¿no? También en los centros de trabajo, pero claro, hoy no son los de antes, ¿no? Es el modelo fordista, es otro modelo distinto. Por lo tanto, eso, tenemos que reinventar mucho herramientas en todos los planos para poder generar situaciones de doble poder, porque en realidad es decir, es la disputa por la soberanía entre los de abajo y los de arriba, ¿no? Hay que llegar a esa situación en la que se pueda arrancar competencias de soberanía que vayan facilitando la prueba de fuerza en la que se pueda salir victoriosos, ¿no? Pero en todo caso yo creo que sí es importante algo que me parece muy relevante, no solo en América Latina, sino que estamos viendo en todos lados, en Hong Kong, a pesar de las diferencias, o en Cataluña, o en el mundo árabe. Es decir, la enorme innovación en el repertorio de la protesta que se está dando aprovechando las redes sociales, ¿no? Es decir, que es algo nuevo que no teníamos en los años 80, antes de los 80, ¿no? Bueno, y de los 90 incluso. Es decir, que a partir de la última década, sobre todo, lo que estamos viendo es las enormes facilidades que también tienen. Es decir, las redes sociales también son un campo en disputa, ¿no? Un campo de disputa entre las grandes multinacionales, los grandes poderes, los troles y demás, pero también entre los de abajo. Entonces yo creo que la combinación de la comunicación a través de redes sociales entre la gente que lucha y luego las formas de protesta, de desobediencia civil, de bloqueos, de disrupción, ¿no?, de contienda transgresora, ¿no?, es decir, que se están dando, yo creo que es algo también esperanzador, ¿no? Es decir, que rompe también el discurso criminalizador, porque claro, no pueden ser acusadas de violentas, aunque lo sean acusadas por los de arriba, pueden lograr, digamos, una solidaridad de la población mayor que una acción violenta en muchos casos, ¿no? Y luego, claro, pues también se basan en que no hay liderazgos digamos, incontestados, ¿no? Es decir, no se basan en modelos de hiperliderazgo, ¿no? Es decir, que podemos ver
el caso de Chile, ¿no? Es decir, yo creo que en Chile también se ha visto, no hay un líder, ¿no? Es decir, si lo que hay es, bueno, pues un tejido asociativo enorme, ¿no? Tsunami Democratic, con todas las diferencias, también es eso, ¿no? Es decir, que es una experiencia interesante, o en Hong Kong, es decir, que es decir, esa capacidad de innovación y de guerrilla, digamos, ¿no? Guerrilla mediática, vamos, mediática no sería el término, ¿no? Guerrilla cibernética, ¿no? Es decir, ciberguerrilla, ¿no? Ciberguerrilla yo creo que ayuda también a poner nerviosos a los poderosos, ¿no? Y a mantener una capacidad digamos, de coordinación, de autoorganización enorme en los próximos años. Sí, desde luego que les ha puesto muy nerviosos porque han tenido que empezar a activar una serie de mecanismos de control también dentro de esas redes. Exactamente, la ley Mordaza digital, que llamamos ahora, de la que decretó Pedro Sánchez pocos días antes de las elecciones, claro. Con lo cual, bueno, pues revela su debilidad, ¿no? Es decir, imponer ya claro, es ese tipo de capitalismo vigilante, ¿no? Que también se ha denunciado, ¿no? Es decir, es un capitalismo que sí, que quiere vigilarnos, ¿no? Pero que no consigue todavía, bueno, pues impedir que fluya por las redes toda esa disidencia política, ¿no? Yo imagino que detrás de todas estas ganas de hacer la revolución, aun a pesar de que todo apunta bueno, a verdaderamente no conseguirlo, está la dignidad, ¿no? La dignidad de la humanidad que se está perdiendo en pos de una bestialización. ¿Qué es para Jaime Pastor la dignidad? Bueno, la dignidad, pues claro, ahí ha habido muchas definiciones, pero yo creo que sobre todo es la reivindicación del derecho a ser sujeto con capacidad de decisión, es el derecho a empoderarse, que es un término pues, que hemos acabado asumiendo, ¿no? Como neologismo, ¿no? Es decir, es el derecho pues a la libertad en el sentido, digamos, más liberador que se pueda entender, ¿no? Es decir, que a poder ser capaz de decidir sobre tu vida, sobre lo que puedas hacer y ejercer, y eso, claro, no he hablado hasta ahora, pero el movimiento feminista es también una gran esperanza en los últimos años, ¿no? Es decir, que ha aparecido como también enriquecedor de toda la teoría crítica, de todo el pensamiento crítico, el considerar que no son víctimas, sino que son sujetos y sujetas, digamos, que quieren empoderarse, que quieren construirse como actrices colectivas en nuestra sociedad, ¿no? Y por lo tanto cuestionar este sistema pues, capitalista heteropatriarcal, ¿no? Claro, es eso, claro, reivindicar no solo la sostenibilidad de la vida o el derecho a la vida, sino el derecho a una vida digna, ¿no? Y por lo tanto seguir reclamando el derecho a indignarse, ¿no? Bueno, había una expresión, ¿sí?, de Eduardo Galeano, ¿no?, que decía que el mundo se divide entre los indignos y los indignados, ¿no? Es decir, que esa es la época histórica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, claro, es verdad también, sí, que no podemos decir que, a diferencia de la época que, de cierto modo, sí, ahí se cerró con el 89, había ese horizonte revolucionario. Bien, el horizonte revolucionario está lejano, ¿no? Pero desde luego la convicción de que con este capitalismo no hay futuro también está extendiéndose en las nuevas generaciones, y por lo tanto, bueno, pues es la famosa frase también, ¿no?,
de Fredric Jameson, ¿no? Es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Es decir, porque el capitalismo puede llegar a hacer insostenible la vida en el planeta, ¿no? Entonces, por lo tanto, razón más, ¿no? Es decir, bueno, no podemos prometer el paraíso, pero por lo menos tenemos que impedir que este mundo se convierta en un infierno, ¿no? Adaptándonos a la terminología religiosa por una vez, ¿no? Pues muchas gracias, Jaime. No sé si quieres añadir alguna otra cosa o Raúl quiere preguntar algo. Bueno, pues ya hemos hablado mucho, ¿no? Sí, yo un cabo suelto, sí. Bueno, igual puede haber muchos temas por tocar, ¿no? Pero me gustaría que nos des tu visión sobre aquella solución que se buscó en la transición de la llamada España de las autonomías, de la que ahora incluso tanto se habla, ¿no? Como y bueno, gran invento. A Vox también, hablando de eso, que cala en la sociedad también, sí. Esa lectura también por otro lado de como un nicho de corrupciones y tal. Ahí se confunde todo y se mezcla todo, ¿no? Sí, bueno, claro, el problema es ese, que en la transición pues lo que hubo fue, lo que había entonces era la presión de los nacionalismos históricos, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco y el menor impacto en Galicia, por reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y por lo tanto eso se vio incluso en la Constitución con el reconocimiento de los derechos históricos, ¿no? El concierto económico para Euskadi y Navarra incluso, ¿no? Y claro, frente a eso, pues claro, Adolfo Suárez lo que hizo es, lo que trató de hacer es, para contrarrestar la presión de Cataluña, el País Vasco, fundamentalmente fue decir, bueno, pues creamos un Estado de las autonomías, es decir, crear comunidades autónomas allí donde no había ninguna reclamación significativa para ser reconocido como pueblo diferenciado, ¿no? Pues en La Rioja, por ejemplo, ¿no? O en Cantabria, con todos los respetos, ¿no? Pero que en aquel momento no había una demanda ciudadana por ser reconocido como pueblo. Entonces, claro, lo que hubo fue la conformación de un pacto circunstancial de permitir la recuperación de los estatutos de autonomía históricos, ¿no? Pero contrarrestar eso con que hubiera otras comunidades autónomas que fueran conformándose, y ahí se llegó a 17 autonomías, ¿no? Y luego con la particularidad de Ceuta y Melilla, que es un tema que no hemos hablado, pero en fin, que es el legado también, son los restos del colonialismo africano, sin olvidar la gran tragedia que sufrió el Sáhara Occidental en plena agonía del dictador, ¿no? Es decir, que eso fue un regalo de la dictadura al régimen marroquí, ¿no? Entonces, claro, lo que ha habido siempre desde entonces fue el utilizar las comunidades autónomas para frenar las demandas de Cataluña y el País Vasco de mayores competencias, ¿no? Y eso ha sido siempre un toma y daca. Por eso no olvidemos que después del 23 de febrero del 81, del golpe de Estado de Tejero, falló políticamente, pero mejor dicho, falló militarmente, pero políticamente tuvo sus frutos. Es decir, que después del golpe de Estado, lo que hubo fue la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización Autonómica, que ya quiso poner un techo a las demandas de Cataluña y Euskadi, ¿no? Y incluso el Tribunal Constitucional tuvo que reducir una parte de esa ley orgánica, porque claro, no reconocía que una cosa es, digamos, igualdad y otra cosa es diferencia, ¿no? Es decir, que hay que reconocer la igualdad entre los españoles, pero al mismo tiempo eso no es incompatible con la diversidad de competencias en aquel momento autonómica, ¿no? Entonces, claro, por lo que hemos visto es que, como decía antes, ¿no? Es decir, que el Estado autonómico ya entonces se vio desbordado por Andalucía,
Es decir, no olvidemos que Andalucía forzó a un referéndum para poder acceder por la vía rápida a esa autonomía, ¿no? Y eso era importante, porque claro, Andalucía es la comunidad más numerosa desde el punto de vista poblacional, y además hay un sentimiento, en aquel momento ese sentimiento colectivo de región subdesarrollada, pero que también con una historia autonomista, ¿no? Con Blas Infante y demás, ¿no? Y el Estatuto de Antequera, la Constitución de Antequera. Es decir, que lo que vimos fue que en lugar de sofocar las demandas de Cataluña y Euskadi, la presión de estas comunidades estimulaba a otras comunidades, como ya digo, como la andaluza, la más claramente entonces, a también ser reconocida como sujeto político, ¿no? Y por lo tanto ese fue el gran miedo de los poderes fácticos y del nacionalismo español, ¿no? Que se desbordara el marco autonómico. Y eso pasó con la LOAPA, luego ha pasado siempre con los gobiernos del PSOE y el PP. Únicamente cuando han perdido la mayoría absoluta y han tenido que pactar con las élites de derechas, ¿no?, de Cataluña y el País Vasco, ¿no? Ahí es donde hicieron algunas concesiones en el terreno de las competencias, pero claro, siempre como un pacto interélites. Pero claro, luego hemos visto cómo ese pacto interélites se vio desbordado en Euskadi primero, con el plan de Ibarretxe, con el plan Ibarretxe, que no se atrevió o no le dejaron en Euskadi dar el salto hacia un referéndum desobediente, y luego se ha visto desbordado en Cataluña. Es decir, que claro que hay élites, en el País Vasco por supuesto siguen mandando, ¿no? Y en Cataluña es una élite, en mi opinión, muy dividida y con una fragilidad mayor que nunca, ¿no? Pero en todo caso lo que es evidente es que ese marco autonómico ha fracasado. Es decir, que hoy, y luego además es cierto que dentro de ese modelo neoliberal cada vez más corrupto, pues obviamente también se han desarrollado élites corruptas, no solo en Cataluña, y aunque menos en el País Vasco, sino también en otras comunidades. Claro, Andalucía también es el ejemplo. Es decir, Andalucía ha sido un subrégimen del PSOE, el que ha habido allí, con toda una redes clientelares, ¿no? Es decir, ha sido lo que significan los seres, es más clientelismo que corrupción meramente elitista, para entendernos, ¿no? Pero claro, está ligado a esa conformación de élites burocráticas que a través de las puertas giratorias, ¿no?, se han ido relacionando con los lobbies y los grupos de presión respectivos, ¿no? Por lo tanto, tanto desde el punto de vista, nacional, regional, cultural, como desde el punto de vista del desgaste que ha sufrido esas comunidades autónomas con la corrupción y con la austeridad, porque claro, la gran paradoja es que son las comunidades autónomas las que tienen competencias en cuestiones básicas como sanidad, educación o dependencia, y en cambio no tienen la financiación autonómica necesaria para poder asumir esas competencias con garantías de universalidad, caridad y demás, ¿no? Y claro, eso ha estallado también con la crisis, con lo cual, claro, pues lo que vemos es esos agravios comparativos permanentes entre unas élites y otras, ¿no? Pero todas ellas, hoy por hoy, aceptando las constricciones sistémicas de la Unión Europea en cuanto a política de gasto y en fin, al pago de la deuda, ¿no?, que es obviamente otra barrera fundamental que se impone en cualquier política económica y social que se quiera hacer en los próximos años, ¿no? Bueno, más o menos, no sé si ya hemos hablado mucho, ¿no?